Hace casi un siglo, Australia cometió un error que todavía sigue avanzando por el barro, por los ríos y por las noches calientes del norte. No fue una guerra, no fue una sequía, no fue una plaga llegada por accidente en un barco. Fue una decisión humana, pequeña en apariencia, casi ridícula vista desde lejos. Traer sapos, pero no cualquier sapo, el sapo de caña, un animal pesado, venenoso, resistente, con una piel rugosa y unas glándulas detrás de la cabeza capaces de soltar una sustancia blanca y pegajosa que puede acabar con un depredador en cuestión de minutos. Durante décadas, serpientes, lagartos, cocodrilos de agua dulce y mamíferos nativos mordieron a estos invasores creyendo que eran comida fácil. Y para muchos de ellos, esa mordida fue la última. Australia intentó detenerlos de todas las maneras imaginables: barreras, trampas, campañas nocturnas, recolecciones masivas, ideas de laboratorio, planes de control genético. Pero el sapo seguía avanzando como una marea lenta y tóxica, dejando detrás ecosistemas alterados y depredadores desaparecidos. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una cámara apuntó hacia un pedazo de barro que parecía no tener importancia. Un borde húmedo, caliente, común, junto a un pequeño cuerpo de agua en el territorio del norte. Allí miles de sapitos recién transformados estaban a punto de salir del agua por primera vez. Eran diminutos, del tamaño de una uña, casi indefensos a simple vista, pero incluso en ese tamaño ya cargaban veneno suficiente para matar a un animal pequeño. Todo parecía repetir la misma historia de siempre. Los sapos nacían, los depredadores los evitaban o morían. La invasión continuaba, pero esta vez, desde el suelo, apareció un ejército que no había leído las reglas. Hormigas, no hormigas comunes y tímidas, sino hormigas carnívoras australianas, agresivas, rápidas, organizadas, tan pequeñas como granos de arroz y lo bastante feroces como para convertir el borde de un estanque en un campo de batalla. Si te gustan las historias reales donde la naturaleza responde con algo más extraño que la ficción, quédate hasta el final, porque lo más increíble no es que estas hormigas atacaran a los sapos. Lo más increíble es cómo los científicos descubrieron que podían atraerlas al lugar exacto, en el momento exacto, usando algo que cualquiera puede comprar en un supermercado. Suscríbete ahora, porque esta historia empieza con un desastre ecológico, pero termina con una pregunta enorme. ¿Puede un ejército de insectos frenar una de las invasiones más famosas del planeta? Durante años, el Outback australiano pareció estar perdiendo una guerra silenciosa. Un continente que tardó millones de años en formar animales únicos, extraños y perfectamente adaptados a su mundo, empezó a desmoronarse por culpa de una criatura que nunca debió estar allí. El nombre de ese error era el sapo de caña. Estos animales poseen una de las defensas químicas más eficaces de todo el reino animal. Detrás de sus ojos tienen grandes glándulas que producen una toxina lechosa extremadamente potente. Cuando un depredador intenta morderlos, esa sustancia entra en contacto con la boca, las mucosas o el sistema digestivo y puede provocar una reacción mortal en muy poco tiempo. Para entender el problema hay que imaginar lo que ocurría una y otra vez en la naturaleza australiana. Un varano detectaba movimiento entre la hierba. Una serpiente encontraba una presa aparentemente lenta. Un cocodrilo joven veía una oportunidad fácil. Todos tomaban la misma decisión: atacar, y una enorme cantidad de ellos no sobrevivía para repetirla. Durante décadas, los sapos de caña parecían tener una ventaja imposible de superar. Su veneno actuaba como una especie de escudo biológico. Los depredadores nativos nunca habían evolucionado junto a una criatura semejante. No tenían experiencia, no tenían defensas y en muchos casos no tenían una segunda oportunidad para aprender. Por eso lo que ocurrió aquella tarde llamó tanto la atención de los investigadores. El calor era intenso, el aire parecía temblar sobre el barro húmedo. A simple vista, el lugar parecía completamente normal. Los entablos científicos estaban observando un pequeño estanque porque sabían que miles de sapitos estaban a punto de completar una de las etapas más importantes de su vida: la metamorfosis. Ese momento en el que dejan de ser renacuajos y comienzan a convertirse en pequeños sapos capaces de desplazarse por tierra firme. Es una etapa peligrosa para cualquier anfibio. Los animales todavía son lentos, sus movimientos son torpes y pasan mucho tiempo expuestos. Sin embargo, incluso en esa fase vulnerable, los sapos de caña parecían contar con la protección de su veneno, o al menos eso era lo que todos creían. Entonces apareció la primera hormiga, luego otra y otra más. En cuestión de minutos, el suelo comenzó a moverse. Decenas de hormigas surgían desde distintos puntos, avanzando directamente hacia los pequeños sapos. No estaban defendiendo un nido, no parecían alarmadas, no actuaban como si estuvieran reaccionando
reaccionando a una amenaza. Estaban cazando. Los investigadores observaron incrédulos cómo las hormigas rodeaban a los sapitos recién salidos del agua. No se trataba de ataques aislados, era un comportamiento coordinado. Cuando una hormiga encontraba un objetivo, otras llegaban casi inmediatamente. Los sapos intentaban recurrir a la estrategia que había funcionado durante generaciones. Se quedaban inmóviles, esperaban, liberaban toxina a través de la piel. Pero algo no encajaba. Las hormigas no retrocedían, no mostraban señales de intoxicación, no parecían afectadas en absoluto, mientras el pequeño sapo permanecía inmóvil esperando que su defensa química hiciera efecto. Las hormigas seguían avanzando desde todos los ángulos, subían por sus patas, mordían los tejidos blandos, se aferraban al cuerpo y continuaban atacando. Los científicos empezaron a darse cuenta de que estaban observando algo extraordinario. La defensa que había funcionado contra serpientes, lagartos y otros depredadores simplemente no funcionaba contra este enemigo. Era como si ambos animales pertenecieran a mundos completamente distintos. El veneno estaba diseñado para afectar organismos con una fisiología determinada. Las hormigas funcionaban de otra manera. La toxina que podía matar a un gran depredador resultaba prácticamente inútil contra estos pequeños insectos, y eso convertía la confrontación en una desigualdad sorprendente, porque el sapo seguía comportándose como si el veneno fuera suficiente, pero las hormigas ignoraban por completo esa amenaza. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Los investigadores comenzaron a cuantificar lo que estaban viendo, y los números resultaron difíciles de creer. En algunas zonas concretas, una proporción enorme de los sapitos recién emergidos estaba siendo eliminada antes siquiera de alejarse unos metros del agua. No se trataba de unos pocos individuos, no era un fenómeno anecdótico, era una presión constante, repetida una y otra vez, cada vez que miles de pequeños sapos intentaban comenzar su vida fuera del estanque. Las observaciones continuaron durante horas, y cuanto más observaban, más evidente se volvía que aquellas hormigas llevaban mucho tiempo haciendo algo que nadie había documentado adecuadamente. La pregunta ya no era si podían matar sapos, la pregunta era cuántos estaban matando realmente, y la respuesta terminaría sorprendiendo incluso a los expertos que llevaban décadas estudiando la invasión más famosa de Australia. Cuando los investigadores comenzaron a analizar los datos con detalle, descubrieron algo que hizo que muchos especialistas prestaran atención de inmediato. En determinados lugares, las hormigas estaban eliminando a una proporción extraordinariamente alta de los sapitos que abandonaban el agua. No era una diferencia pequeña, no era una ligera reducción de la población, era una presión tan intensa que obligaba a replantear algunas ideas sobre cómo funcionan las invasiones biológicas. Lo más sorprendente era la precisión del momento. Las hormigas no estaban atacando a los adultos, no estaban persiguiendo animales grandes, estaban golpeando exactamente en el punto más vulnerable del ciclo de vida del sapo, justo después de la metamorfosis, justo cuando abandonaban la seguridad relativa del agua, justo cuando todavía eran lentos, justo cuando aún no podían desplazarse con rapidez. Era como si la naturaleza hubiera encontrado una grieta en una armadura que parecía invulnerable. Los investigadores pasaron largas jornadas observando escenas que parecían sacadas de un documental de guerra en miniatura. Una hormiga exploradora detectaba un sapito, regresaba rápidamente hacia la colonia. Minutos después aparecían refuerzos. Los insectos rodeaban a la presa desde varios ángulos y el ataque comenzaba. Algunos sapitos eran arrastrados mientras aún intentaban moverse. Otros eran rodeados tan rápido que apenas podían reaccionar. Lo que más llamó la atención fue que los sapos parecían responder siempre de la misma manera. Se quedaban inmóviles, esperaban, confiaban en el veneno. Y una vez más, el veneno no funcionaba. Mientras tanto, el sol seguía elevando la temperatura del terreno, y eso beneficiaba todavía más a las hormigas. El calor aumenta su actividad, les permite desplazarse más rápido, patrullar durante más tiempo y cubrir áreas más extensas. Precisamente las mismas condiciones que obligaban a los pequeños sapos a exponerse al exterior para calentarse eran las que daban ventaja a sus nuevos enemigos. Era una coincidencia ecológica extraordinaria. Los científicos comenzaron entonces a estudiar con mayor atención el comportamiento de los sapos y descubrieron algo fascinante. Muchas especies nativas australianas de tamaño similar reaccionaban
actuaban de manera completamente diferente frente a un ataque. Una rana local intentaría escapar de inmediato. Un pequeño lagarto correría hacia la vegetación. Otros animales buscarían refugio bajo piedras o troncos. Los sapos de caña, no. Su estrategia evolutiva había sido moldeada durante miles de generaciones en otro continente. En Sudamérica, permanecer quietos y confiar en su toxicidad había funcionado muy bien. Muchos depredadores aprendían rápidamente a evitarles, pero Australia presentaba un desafío completamente distinto. Aquí se enfrentaban a un enemigo para el que su veneno no significaba prácticamente nada. Las hormigas no interpretaban ninguna señal de advertencia, no retrocedían, no mostraban cautela, simplemente veían alimento y avanzaban. Aquello llevó a los investigadores a hacerse una pregunta fundamental. Si las hormigas eran tan eficaces, ¿por qué no estaban frenando completamente la expansión de los sapos? La respuesta apareció pronto. Aunque las colonias ganaban la mayoría de los enfrentamientos en los lugares donde estaban presentes, no existían suficientes colonias en todas las zonas invadidas. Los sapos seguían expandiéndose hacia regiones donde la densidad de hormigas era mucho menor. Era como tener un ejército extremadamente eficiente, pero desplegado únicamente en algunas partes del frente. Los científicos necesitaban una forma de aumentar esa presencia, una forma sencilla, barata, escalable, algo que pudiera aplicarse en muchos lugares sin necesidad de grandes inversiones. Y fue entonces cuando surgió una idea tan simple que al principio parecía absurda. No implicaba tecnología avanzada, no requería laboratorios, no necesitaba modificaciones genéticas, ni siquiera exigía maquinaria especializada. La posible solución estaba en las estanterías de cualquier supermercado, latas de comida para gatos. Cuando la propuesta apareció por primera vez, sonó casi ridícula. Después de décadas de investigación, millones invertidos en programas de control y numerosos intentos fallidos, la idea de utilizar comida para mascotas para combatir una de las peores invasiones biológicas del planeta parecía demasiado sencilla para ser real. Pero la ciencia tiene una costumbre curiosa. A veces las soluciones más efectivas son precisamente las que nadie espera. Y cuando los investigadores decidieron probar aquella teoría sobre el terreno, estaban a punto de descubrir algo que cambiaría completamente la manera de utilizar a las hormigas como aliadas en esta guerra ecológica. Lo que ocurrió durante los primeros minutos del experimento superó incluso las expectativas más optimistas. Los investigadores llevaron varias latas de comida para gatos con base de pescado hasta los bordes de los estanques, donde sabían que miles de sapitos estaban a punto de emerger. No había nada sofisticado en el procedimiento, ni sensores, ni dispositivos electrónicos, ni complejos sistemas de monitoreo. Simplemente abrieron las latas y las colocaron cerca del agua. El olor comenzó a expandirse bajo el calor australiano. Era intenso, aceitoso, penetrante, exactamente el tipo de aroma que puede viajar grandes distancias y ser detectado por animales que dependen del olfato químico para encontrar alimento. Lo que sucedió después fue casi inmediato. Al principio aparecieron unas pocas hormigas, luego llegaron más, y más, y más. En muy poco tiempo, el suelo parecía cobrar vida. Desde grietas invisibles, pequeños túneles y entradas ocultas, comenzaron a surgir miles de insectos. Las colonias estaban respondiendo al llamado. Las hormigas convergían desde distintas direcciones como si alguien hubiera activado una alarma silenciosa bajo la superficie. Los EFENA científicos observaron cómo las rutas de patrulla habituales cambiaban por completo. Los senderos químicos se reorganizaban. Las exploradoras regresaban constantemente a las colonias, los refuerzos seguían llegando, y la concentración de hormigas alrededor del agua aumentaba de forma espectacular. Entonces llegaron los sapitos. Miles de ellos comenzaron a abandonar el estanque. Era el momento que los investigadores estaban esperando. Normalmente, muchos de esos pequeños animales habrían logrado dispersarse por la vegetación cercana. Pero esta vez, la situación era diferente. El perímetro estaba ocupado. Donde antes existía una salida relativamente segura, ahora había una enorme concentración de depredadores. Los primeros contactos ocurrieron en cuestión de segundos. Las hormigas localizaron a los sapitos casi inmediatamente. Los ataques comenzaron, y los resultados fueron impresionantes. La densidad de hormigas en algunos sectores aumentó varias veces respecto a la situación normal. Con más depredadores presentes durante el momento crítico de la metamorfosis, el número de sapitos eliminados se disparó. La estrategia era elegante por una razón fundamental. La comida para gatos no mataba a los sapos, ni siquiera interactuaba con ellos. Lo único que hacía era atraer a un depredador nativo que ya existía en el ecosistema. Un depredador que había demostrado ser extraordinariamente eficaz contra una etapa específica de la vida del invasor. Era una diferencia importante, porque en lugar de introducir una nueva especie o alterar el entorno de manera drástica, los científicos estaban potenciando una
interacción natural que ya estaba ocurriendo. Y había otro beneficio adicional. La comida no solo atraía hormigas, también las mantenía allí. Normalmente, las colonias alternan entre periodos de actividad intensa y periodos de retirada. Patrullan una zona, regresan y vuelven a salir más tarde. La presencia constante de alimento cambiaba esa dinámica. Las hormigas permanecían activas durante más tiempo cerca del agua. Y ese detalle resultaba crucial, porque la emergencia de los sapitos ocurre durante una ventana relativamente corta. Si los depredadores están presentes exactamente durante ese periodo, el impacto puede ser enorme. Los investigadores también comprendieron que existía otro factor jugando a su favor. Los sapos de caña dependen enormemente de la humedad. A diferencia de muchos mamíferos, obtienen gran parte del agua a través de la piel. Eso significa que los individuos jóvenes son particularmente sensibles a la deshidratación. Si una hormiga obligaba a un sapito a desviarse, si retrasaba su movimiento, si lo alejaba del borde húmedo, incluso pequeñas interrupciones podían aumentar el estrés fisiológico que sufrían, el calor, la falta de agua y los ataques constantes. Todo empezaba a combinarse, y cuanto más analizaban los resultados, más evidente se volvía que estaban observando una herramienta de control sorprendentemente eficaz. Lo mejor era el costo. Mientras algunos programas de gestión requerían presupuestos enormes, equipos especializados y años de planificación, esta estrategia podía implementarse con recursos mínimos. Unas pocas latas podían proteger un área relativamente amplia durante el periodo adecuado. Eso hizo que el método comenzara a llamar la atención de grupos de conservación, administradores de parques naturales y comunidades locales. Sin embargo, había una limitación importante, una limitación que impediría considerar esta estrategia como una solución definitiva, porque por impresionantes que fueran las hormigas, existía un enemigo contra el que no podían hacer prácticamente nada: los sapos adultos. Y cuando los investigadores analizaron esa realidad, comprendieron que la verdadera batalla no consistía en eliminar a los gigantes que ya estaban allí, consistía en impedir que surgiera la siguiente generación. Esa diferencia cambiaría completamente la forma de entender la guerra contra los sapos de caña. Los sapos adultos representan un desafío completamente diferente. Una hormiga puede dominar fácilmente a un sapito recién transformado, pero un ejemplar adulto es otra historia. Algunos alcanzan tamaños sorprendentes, pueden pesar varios kilos, tienen una piel gruesa y resistente, poseen reservas de toxina mucho mayores y cuentan con la fuerza suficiente para atravesar una zona llena de hormigas sin sufrir daños significativos. Para una hormiga individual, enfrentarse a uno de estos gigantes sería como intentar detener un vehículo en movimiento. Simplemente no es una pelea que pueda ganar. Por eso los investigadores entendieron algo fundamental. La clave no era atacar a los adultos. La clave era cortar el flujo constante de nuevos individuos. Cada hembra de sapo de caña tiene una capacidad reproductiva extraordinaria. Miles y miles de huevos pueden aparecer en una sola puesta. Incluso si una pequeña fracción de esas crías sobrevive, la población sigue creciendo. Durante años, esa enorme capacidad reproductiva fue una de las razones por las que la invasión parecía imposible de controlar. Los adultos seguían reproduciéndose, los juveniles seguían apareciendo, y la expansión continuaba. Pero si una gran parte de esos juveniles desaparecía durante la etapa más vulnerable de su vida, la ecuación comenzaba a cambiar. No ocurría de la noche a la mañana. No era una solución instantánea, era una estrategia basada en el tiempo, en la acumulación de pequeñas victorias, en reducir lentamente el número de individuos que alcanzaban la edad adulta. Y aunque ese proceso podía parecer lento, los efectos acumulativos tenían el potencial de ser importantes. Conforme los resultados comenzaron a difundirse, algo inesperado sucedió. Personas fuera del ámbito académico empezaron a interesarse. Grupos locales de conservación, guardaparques, agricultores, voluntarios. Todos comenzaron a experimentar con métodos similares en distintas regiones. La idea era sencilla: identificar los lugares donde emergían los sapitos, atraer hormigas durante el momento adecuado y aprovechar un proceso natural que ya existía. En varias zonas, la estrategia empezó a convertirse en un esfuerzo comunitario. Después de décadas observando cómo los sapos avanzaban sin encontrar una resistencia efectiva, muchas personas sintieron que por fin existía una herramienta práctica que podían
podían utilizar. No requería conocimientos especializados, no necesitaba equipamiento costoso, y los resultados eran visibles. Sin embargo, mientras las comunidades comenzaban a actuar, los científicos detectaron algo aún más fascinante. Los propios sapos parecían estar cambiando, no de manera consciente, no porque comprendieran lo que estaba ocurriendo, sino porque la evolución nunca deja de trabajar. Las poblaciones situadas en el frente de expansión mostraban características diferentes de las poblaciones más antiguas. Algunos individuos tenían patas más largas, otros recorrían mayores distancias, muchos parecían más activos, más resistentes, más capaces de colonizar nuevos territorios. Era como si la invasión estuviera acelerando su propia evolución. Los ejemplares que avanzaban más lejos eran precisamente los que tenían más probabilidades de reproducirse en las nuevas zonas, y sus descendientes heredaban muchas de esas características. Generación tras generación, la selección natural iba moldeando animales cada vez más eficientes para expandirse. Los científicos quedaron sorprendidos por la velocidad con la que algunos de estos cambios parecían aparecer. Procesos que muchas veces imaginamos desarrollándose durante enormes periodos de tiempo podían observarse en escalas mucho más cortas cuando la presión evolutiva era intensa. Pero los sapos no eran los únicos protagonistas de esta historia. Las hormigas también parecían mostrar cambios interesantes. Las colonias que convivían con sapos desde hacía años reaccionaban de manera especialmente rápida cuando aparecían nuevos juveniles. Sus patrullas parecían más eficientes. Sus tiempos de respuesta eran menores. Su capacidad para localizar zonas de emergencia parecía mejorar constantemente. Los investigadores comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo. ¿Se trataba simplemente de aprendizaje colectivo? ¿Era el resultado de rutas químicas perfeccionadas durante años? ¿O existía algún componente evolutivo más profundo? Las respuestas todavía no estaban completamente claras, pero las preguntas eran fascinantes, porque por primera vez parecía que dos especies estaban influyendo mutuamente en sus trayectorias evolutivas a gran escala. Mientras tanto, la batalla continuaba en silencio, sin titulares espectaculares, sin grandes máquinas, sin tecnologías futuristas, solo millones de pequeños encuentros diarios entre un invasor altamente tóxico y un ejército de insectos que se negaba a respetar las reglas que habían protegido a ese invasor durante décadas. Y cuanto más se estudiaba el fenómeno, más evidente se volvía que la historia aún guardaba varias sorpresas inesperadas. A medida que esta historia comenzó a hacerse conocida, también aparecieron interpretaciones exageradas, rumores y teorías que intentaban explicar cómo algo tan pequeño podía tener un impacto tan grande. En algunos rincones de Internet surgieron especulaciones de todo tipo. Algunas personas afirmaban que la introducción original de los sapos había sido parte de un experimento secreto. Otras sugerían que alguien conocía desde hacía décadas el potencial de las hormigas y había mantenido esa información oculta. Incluso aparecieron historias sobre supuestos programas de control biológico clandestinos que nunca habrían sido revelados al público. Pero cuando los investigadores revisaban la evidencia real, no encontraban pruebas sólidas que respaldaran esas afirmaciones. La realidad era mucho menos misteriosa y al mismo tiempo mucho más interesante. Lo que estaba ocurriendo era el resultado de procesos naturales: adaptación, selección, comportamiento, interacciones ecológicas que llevaban años desarrollándose sin que casi nadie las observara con suficiente atención. Sin embargo, junto con el entusiasmo apareció otra preocupación legítima. ¿Qué ocurriría si las personas comenzaban a atraer enormes cantidades de hormigas en todas partes? Era una pregunta razonable. Después de todo, cualquier intervención ecológica puede generar consecuencias inesperadas. Los científicos sabían que las hormigas carnívoras forman parte del ecosistema australiano desde muchísimo antes de la llegada de los sapos. No eran invasoras, no eran una especie introducida, pertenecían naturalmente a esos paisajes, pero aún así, incrementar artificialmente su actividad en determinadas zonas requería precaución. Algunos ecólogos comenzaron a vigilar posibles efectos secundarios. ¿Podrían las hormigas afectar a otras especies nativas? ¿Podrían alterar ciertos equilibrios locales? ¿Existía algún riesgo de generar problemas nuevos mientras se intentaba resolver uno antiguo? Las investigaciones continuaron precisamente por esa razón, porque la historia de las especies invasoras ha demostrado repetidamente que las soluciones simples pueden volverse complejas cuando se aplican a gran escala. Mientras estas preguntas se debatían, otro fenómeno extraordinario empezó a llamar la atención. Las hormigas no eran las únicas criaturas que parecían haber encontrado maneras de enfrentarse a los sapos. Algunos cuervos australianos comenzaron a desarrollar técnicas sorprendentes. En lugar de atacar directamente las zonas más peligrosas del cuerpo, aprendieron a voltear a los sapos y acceder a partes menos tóxicas. Era una estrategia
estrategia simple, pero efectiva. En otras regiones aparecieron observaciones aún más sorprendentes. Ciertas poblaciones de ratas de agua demostraban una precisión asombrosa. Cuando capturaban un sapo, retiraban cuidadosamente los órganos más tóxicos y consumían únicamente las partes seguras. Los investigadores que encontraron algunos de estos restos por primera vez quedaron desconcertados. Las marcas eran tan limpias y tan consistentes que parecía que alguien hubiera utilizado herramientas. Pero no había intervención humana. Eran animales aprendiendo, adaptándose, descubriendo nuevas soluciones. También comenzaron a registrarse comportamientos inusuales en algunas aves acuáticas y en determinados reptiles. Incluso algunas arañas de gran tamaño fueron observadas capturando juveniles de sapos cerca de las orillas. Cada nueva observación reforzaba una idea fascinante. La naturaleza australiana no estaba permaneciendo inmóvil, estaba respondiendo, lentamente, de forma desigual, pero respondiendo. Durante mucho tiempo la narrativa había sido sencilla. Los sapos llegaban, los depredadores morían, los ecosistemas sufrían. Fin de la historia. Ahora el panorama empezaba a ser más complejo. Algunas especies estaban aprendiendo a evitar el veneno, otras estaban encontrando maneras de aprovecharse de los sapos sin exponerse al riesgo. Y las hormigas habían demostrado que existían puntos débiles en el ciclo de vida del invasor que nadie había apreciado completamente durante décadas. Eso no significaba que la invasión hubiera terminado, ni mucho menos. Los sapos seguían avanzando, seguían reproduciéndose, seguían ocupando nuevos territorios, pero por primera vez existían señales claras de resistencia ecológica, y eso cambiaba la conversación, porque una invasión biológica no es una fotografía, es una película, un proceso dinámico donde tanto el invasor como el ecosistema receptor evolucionan constantemente. Las especies aprenden, los comportamientos cambian, las presiones selectivas transforman poblaciones enteras, y lo que parece imposible en una década puede comenzar a parecer plausible en la siguiente. Fue precisamente esta idea la que llevó a muchos científicos a replantearse algo fundamental. Quizá la solución definitiva nunca consistiría en eliminar completamente a los sapos. Quizá el verdadero objetivo sería restaurar un equilibrio donde el ecosistema pudiera resistirlos mejor. Y si esa hipótesis era correcta, entonces las hormigas podían representar mucho más que un simple depredador de juveniles. Podían ser el primer indicio visible de que Australia estaba empezando a defenderse por sí sola.